Buenas tardes, mi nombre es Martínez de Jesús María Ángeles, soy del grupo 015 del módulo 14 y en esta exposición presentaré 4 de los modelos atómicos. Modelo atómico de Dalton. Aunque Demócrito y Leucipo fueron los primeros en proponer la teoría de los átomos, no fue hasta principios del siglo XIX cuando el químico John Dalton pudo confirmar su existencia. Su teoría se basa en 4 postulados. El primero dictaba que toda la materia está formada por los átomos y que estos eran partículas pequeñas, indivisibles e inalterables. El segundo, que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, que son diferentes a los de otros elementos. El tercero es que los átomos de un elemento pueden unirse a los de otro elemento para formar compuestos. Los compuestos siempre tienen los mismos números relativos y tipos de átomos. Y el cuarto, que los átomos son indivisibles en las reacciones químicas. Las reacciones químicas solo cambian la forma en la que los átomos se combinan entre sí. Modelo atómico de Thomson. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, este físico contribuyó a la ciencia con el descubrimiento de los electrones. Sus postulados planteaban que el átomo era una esfera compacta de carga positiva, que los electrones estaban distribuidos en el átomo y tenían carga negativa. Para poder explicarlo mejor, comparó su teoría con un pudín de pasas, y los electrones eran los que jugaban el papel de las pasas en su estructura. Gracias a lo anterior, y al contrario del pensamiento de Dalton, Thomson pudo comprobar que los átomos sí eran divisibles entre sí. Modelo atómico de Rutherford. En 1911, Rutherford, al estar estudiando los rayos alfa, notó que al hacerlos pasar sobre una lámina de oro, algunos se desviaban y eso contradecía una parte del modelo de Thomson, y probaba que había partículas de carga positiva. Su modelo recibió el nombre de sistema planetario en miniatura, porque su estructura se formaba por el núcleo, que era la carga positiva y de mayor masa asemejando al Sol, que tiempo después fueron llamados como protones, y por los electrones, que simulaban dar vueltas alrededor del Sol. Y también descubrió la existencia de un espacio en el átomo que separaba a sus dos componentes, cosa que los demás científicos de la época no lograban entender. Modelo atómico de Bohr. En 1915, Niels Bohr logró explicar la razón del espacio existente en el átomo. Esta razón era que los electrones giraban alrededor del núcleo sobre diferentes órbitas. Si éstas se encontraban más cerca del núcleo, menor sería su energía, y si están más alejadas, sería mayor su energía. A estas órbitas las llamó niveles energéticos. Cuando los electrones se encuentran en un mismo nivel, el átomo conservará su energía, pero si los electrones saltan de órbita, el átomo absorberá o irradiará energía dependiendo del cambio de nivel. ¿Cuál es la diferencia entre reacción y ecuación química? El primero es el proceso que ocurre cuando dos o más sustancias, las cuales se les denomina reactivos, cambian su composición al juntarse, creando así una o varias sustancias nuevas, que luego reciben el nombre de producto, que absorben o emiten energía durante su transición. Y la ecuación química es una forma simbólica en la cual es representada la reacción química. ¿Cuál es la manera en la que los átomos forman enlaces? Es cuando dos o más átomos, ya sean del mismo o de diferentes elementos, se unen entre ellos para crear compuestos, y existen 3 tipos principales de enlaces químicos. Enlace iónico.
Se le dice ion cuando un átomo cede o gana electrones. Cuando resulta tener protones mayoritarios se le llama catión, y cuando hay más electrones se vuelve anión y luego se unen formando así el enlace covalente. Este pasa cuando los átomos unen sus electrones haciendo que estos compartan sus órbitas. Enlace metálico. Este solo se presenta en átomos de elementos metálicos cuando pierden electrones de sus capas externas, formando así un mar de electrones, y este se encarga de mantener a los núcleos atómicos unidos entre sí.